la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre la ejecución de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2011, que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. ¿Quería hacerme algo? Vale. Gracias. Bueno. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Damos la bienvenida a don Pedro Romero, director general de Hacienda y Presupuestos, y a la persona que le acompaña. Para iniciar la comparecencia tiene la palabra, por tiempo máximo de 5 minutos, don Jorge Amado Borrella, por el grupo autor de la iniciativa, en este caso Partido Socialista y Regionalistas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados. Bienvenido, señores altos cargos de la Junta de Extremadura, señor director general de Presupuestos, bienvenido. Agradecerle, como no puede ser de otra manera, su presencia y darle la bienvenida de nuevo a esta comisión. Esta comparecencia no pretende ser nada beligerante, sino simplemente que nos explique, como bien dice la propuesta para que usted venga a comparecer, el ejercicio presupuestario anterior, la ejecución del mismo. Si no me equivoco, el ejercicio anterior se cerró con un déficit del 4,5%, creo que es así. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, a mitad de año, se encontraron con un déficit real. El déficit real, insisto, el del Ministerio de Hacienda, no el que se inventa el consejero, que está muy acostumbrado últimamente a poner las cifras de déficit que a él le interesa, independientemente de quién lo diga, que nos lleve la contraria a los socialistas todavía, pero que le lleve la contraria al propio ministro de Hacienda, siendo de su partido, pues ya es cuanto menos significativo de lo que pueda hacer el señor consejero. Es decir, en 6 meses, 2 puntos más. Pasaron, insisto, de un 2,59 a un 4,5. Si no me equivoco también, ustedes cerraron el ejercicio contable a 31 de diciembre, es decir, estuvieron pagando, estuvieron gastando hasta el último momento. Ustedes, cuanto más déficit, como eran presupuestos socialistas, cuanto más déficit, mejor. Y por eso, corríjame también si me equivoco, el ejercicio anterior, la ejecución de gastos fue de un 93,73%. Por cierto, el presupuesto con más ejecución de gasto de toda la historia de Extremadura, el presupuesto que más se ha gastado. Ustedes gastaron hasta el último momento, luego los gastosos y los derrochadores somos los socialistas. Y, en cambio, los ingresos, pues debido a la obvia caída, que todos sabemos que tienen los ingresos debido a la crisis, pues tuvo una recaudación real sobre lo presupuestado de un 86,73%. Partiendo de ahí, de esas bases, de esas cifras globales, que creo que estaremos de acuerdo, pues nos gustaría saber, que nos explicara, ¿no?, con más detenimiento, con más detalle, cuál ha sido la ejecución total de los presupuestos, tanto obviamente en la partida, en el estado de gasto, como en el estado de ingresos, saber las desviaciones que ha habido en ambos casos, incluso si pudiera ser detallarla por sección y por capítulo, si es posible. También me gustaría, aunque no es motivo de la comparecencia, imagino que usted no lo va a hacer, ojalá lo hiciera, pues que nos adelantara algo sobre la ejecución del actual presupuesto. Me intuyo que no lo va a hacer ni lo va a decir, pero no estaría nada mal que lo hiciera para más información de esta Cámara, ya que ustedes siempre son tan transparentes. Y para finalizar, también si nos podría avanzar algo sobre la previsión que tienen ustedes para con qué déficit vamos a cerrar el año y si vamos a cumplir con el objetivo planteado por el Consejo Económico y Fiscal. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias,
Señor diputado, a continuación, sin tiempo límite, tiene la palabra para la sustanciación del debate don Pedro Romero. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Voy a intentar responder a las preguntas planteadas por el portavoz. Señorías, comparezco en el día de hoy ante esta Comisión de Hacienda y Presupuestos para informar de la ejecución de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2011, tal y como se ha solicitado por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. La Ley 18/2010 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2011 establece en su artículo 45, denominado Transparencia en la ejecución presupuestaria, la información a rendir por la intervención general, la información al objeto de facilitar a los numerosos destinatarios de la información contable el alcance de la actividad económica financiera de la Junta de Extremadura, tanto trimestral, anualmente, como sin periodicidad determinada. En cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 45, en el DOE de 29 de junio de 2012 se incluye resolución de 25 de junio de 2012 de la Intervención General por la que se publica la información anual del ejercicio 2011 de las entidades del sector público con presupuesto limitativo. La información publicada agrupa lo siguiente: ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del ejercicio 2011, capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, evolución del endeudamiento en el ejercicio 2011 y los indicadores presupuestarios. A continuación, señorías, paso a exponer el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2011 con datos disponibles publicados en el DOE de 29 de junio de 2012, no sin antes hacer una referencia obligada a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde un punto de vista general. De todos es sabido que el presupuesto del ejercicio pasado fue el último elaborado por el anterior Gobierno de la región del Partido Socialista y que las elecciones del 22 de mayo de 2011 supusieron un cambio histórico del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El anterior Gobierno, y lo vamos a ir viendo a continuación, elaboró unos presupuestos para el ejercicio 2011 desde nuestro punto de vista de manera poco responsable y poco realista, partiendo de una manifiesta sobreestimación de ingresos e infradotando las partidas de gasto. El estado de ingresos contemplara claramente una sobreestimación de ingresos en los subconceptos siguientes: 408 Fondo de Cooperación, 102.770.000 euros; 409.01 Anticipo Asignaciones Complementarias Extraordinarias, 170 millones de euros; 60200 Venta de viviendas por importe de 96.588.000 euros. Total sobreestimación en los subconceptos citados, 370 millones de euros. En el estado de gasto es necesario recordar que los créditos iniciales del ejercicio 2011 no contemplaban las dotaciones necesarias para hacer frente al gasto de personal del ejercicio, estando infradotado por importe de 98 millones de euros aproximadamente el concepto 160.00, Seguridad Social al cargo de la empresa, por el importe correspondiente a un cuatrimestre aproximadamente, y las bases de cotización no estaban actualizadas a la legislación vigente. De igual manera, no se consignaba el sueldo de 4 meses de 15 altos cargos y 32 eventuales, y tampoco se había consignado la totalidad de los gastos financieros a satisfacer en el ejercicio. Las desviaciones en la presupuestación, consistentes en sobreestimaciones imprudentes de ingresos e infradotaciones de gasto por importe de unos 475 millones de euros, provocan un déficit inicial mínimo del ejercicio por importe de esa cantidad, que influye claramente en el déficit definitivo del ejercicio, que asciende a la cantidad de 812 millones de euros. Es decir, del déficit del 4,59% sobre el PIB regional, el 2,68% corresponde a un presupuesto elaborado sobre ingresos y gastos no ajustados a la realidad. El 58% del déficit final del ejercicio es provocado por deficiencias en la presupuestación. A este déficit inicial, imputable al incumplimiento de la obligación de presentar un presupuesto equilibrado y sin déficit inicial, hay que añadir el déficit legalmente aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el ejercicio 2011 por importe de 235 millones de euros, lo que determina que el déficit inicial del presupuesto 2011 supusiera el 3,98% del total del déficit final del ejercicio, el 4,59%. Sí, señorías, del total del déficit del año 2011, el 58% del mismo es consecuencia de un presupuesto ficticio.
Lo anteriormente expuesto determina que el anterior Gobierno, con los ingresos que disponía en el momento de la elaboración del presupuesto, careciese de recursos financieros suficientes para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos y el mantenimiento de unas esenciales políticas sociales, y que la reducción practicada en la aprobación del presupuesto de 2011 del 7,65% debería haber ascendido a un 14% aproximadamente. Si el presupuesto del año 2011, elaborado por el anterior Gobierno socialista, hubiera sido expresión fiel del estado de ingresos y gastos, el posterior Gobierno del Partido Popular, surgido de las urnas del 22 de mayo, no habría tenido que realizar ajustes ni al presupuesto de 2011 ni al elaborado para el ejercicio 2012. La primera consecuencia de este desajuste de ingresos y gastos fue una situación insostenible de déficit y deuda acumulada, destacando el progresivo incremento de la misma en los últimos 4 ejercicios, alcanzando un porcentaje de incremento del 169%, lo que es lo mismo, 1.330 millones de euros. Según el siguiente detalle, bueno, destacar que desde al 31 de diciembre de 2007 la deuda era de 785 millones de euros y al 31 de diciembre de 2011 era de 2.112 millones de euros. La herencia recibida, como no podía ser de otra forma, conduce a las finanzas regionales a importantes tensiones de liquidez que encuentran en el incremento de deuda su única fuente de financiación, lo que condiciona de forma grave las cuentas regionales y la sostenibilidad del sistema a corto y medio plazo. La situación obligó al actual Gobierno a trabajar urgentemente para reconducir la situación desde el primer momento, redimensionando y reformulando las necesidades de gasto para ajustarlo a las obligaciones legales vigentes en materia de estabilidad presupuestaria. De esta forma se procede a recortar gastos, digamos, los más improductivos y superfluos, y así, por decreto del presidente 15 de 2011, de 8 de julio, se modifica el número y las competencias de las consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pasando de 11 a 7, con la reducción consiguiente de gastos que implica la reducción de la estructura administrativa, reducción de gastos de personal de confianza y altos cargos y la eliminación de sus privilegios, aprobación por el actual Gobierno del denominado decálogo de austeridad, que implica una importante reducción de gastos de publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos, de gastos jurídicos externos, gastos de publicaciones y suscripciones periódicas, reducción de gastos de protocolos y recepciones oficiales, de gastos de suministros, arrendamiento de sede administrativa, de gastos por comunicaciones telefónicas, ajustándolo estrictamente a las necesidades del servicio público y, por último, la eliminación de las denominadas partidas opacas, como otros gastos, otros trabajos, etcétera. Entre las medidas de ahorro implantadas destacan, en comparación con la legislatura anterior, las consejerías se han reducido de 11 a 7, lo que ha supuesto una reorganización administrativa, reducción de 12 a 10 de las secretarías generales, reducción de 40 a 28 de los directores generales, reducción de 8 a 2 de las gerencias territoriales del SESPE, reducción de 8 a 4 de las gerencias del SES, reducción de 2 a 0 de los delegados territoriales de la Junta en cada provincia, la asignación personalizada de vehículos oficiales queda restringida a los miembros del Consejo de Gobierno, el uso de vehículos para altos cargos y funcionarios se restringe a actos oficiales, reuniones de trabajo y comisiones de servicio. En estos momentos se está analizando el uso de los más de 2.100 vehículos que conforman el parque móvil y la creación del parque móvil autonómico, la supresión de los privilegios de altos cargos y personal eventual, eliminación de cláusulas indemnizatorias del personal directivo en los entes y empresas públicas, reducción de sueldo de personal directivo, unificación de la gestión de compras, unificación y centralización de los centros de procesos de datos que en estos momentos tiene cada una de las consejerías de la Junta. Cuando hablamos de ejecución de la Ley de Presupuesto de 2011, es necesario destacar que el ejercicio 2011 es excepcional. Tras las elecciones del 22 de mayo se produce el cambio de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que determina que es necesario distinguir entre la ejecución hasta el 30 de junio y a partir de esa fecha aproximadamente. De los datos de ejecución al 30 de junio se deduce que el Gobierno del Partido Socialista arrastraba un déficit computado como la diferencia entre los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 7 de ingresos y las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 de gasto por importe de 551.223.581 euros con 20 céntimos, lo que supone el 3,11% del PIB regional estimado de 17.698 millones de euros. Los datos de ejecución reflejan que el presupuesto de gastos a 30 de junio de 2011 estaba comprometido al 73,17%, y obligado al 45,13%, mientras que el presupuesto de ingresos tenía derechos reconocidos por importe del 39,74%.
Esos son los datos al 30 de junio. En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, es necesario destacar la ejecución del ejercicio 2011, los derechos reconocidos netos divididos entre las previsiones definitivas, desciende al 86,73%, con una disminución en relación con el ejercicio inmediato anterior del 1,90%, lo que hace que la ejecución desde el ejercicio 2005 a 2011 haya descendido en más de 10 puntos porcentuales. Por capítulos se produce una ejecución análoga a la de los ejercicios anteriores, salvo en los capítulos 4, transferencias corrientes, y 6, enajenación de inversiones, debido a la ya mencionada sobreestimación de las previsiones iniciales de ingresos en los conceptos que he detallado anteriormente. En este sentido, destaca sobremanera la infraejecución del capítulo 6, donde solo se han reconocido los derechos por venta de viviendas normales de los últimos ejercicios, en torno a 10 millones de euros, mientras que la estimación era de 96 millones de euros. La ejecución del capítulo 7, 68,64%, es paralela a la ejecución de ingresos de este capítulo, manteniéndose la tendencia de los ejercicios anteriores. Los derechos reconocidos netos totales ascienden a 4.655 millones de euros sobre unas previsiones definitivas de 5.172 millones de euros, lo que apunta de nuevo a la dirección antes mencionada. Habla claramente de la sobreestimación inicial del presupuesto de ingresos. En relación con la ejecución del presupuesto de gastos, para este mismo ejercicio 2011 es necesario destacar, primero, el gasto por anualidades. La ejecución del año 2011 alcanza el 93,73%. Tradicionalmente, la comparación entre las obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo está en Extremadura por encima del 90% durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Por el contrario, durante el periodo 2007 a 2010 desciende del 90%, mostrándose el año 2010 como el más bajo en ejecución. Ligeramente sobrepasa el 87%. La explicación se encuentra en el cierre anticipado del ejercicio 2010, cortando la ejecución del gasto. Ejecución por secciones. La ejecución por secciones a nivel de obligaciones reconocidas y créditos definitivos asciende al 93,73%. Con una ejecución superior al 90% se encuentran las secciones de Economía, Agricultura, Educación, Cultura y Turismo, Sanidad y la de endeudamiento. La mayor ejecución en porcentaje corresponde a Sanidad y Dependencia, 99,25%, a endeudamiento el 98,25% y a Educación el 97,41%. Es debido al elevado porcentaje de gastos de personal en educación, el 74% del total de los créditos de la Consejería es gasto de personal, y la importancia del Servicio Extremeño de Salud en la Consejería de Sanidad y Dependencia. El 82% de los créditos totales corresponden al SESPE, con un 50% de gasto de personal y prácticamente otro 50% en los gastos de los capítulos 2, gasto corriente en bienes y en servicios, y 4, transferencias corrientes, que se ejecutan prácticamente al 100%. Por otra parte, en relación con el endeudamiento, lógicamente, las amortizaciones de principal e intereses de la deuda coinciden en su totalidad con las previsiones definitivas, en función de los cuadros de amortización de las respectivas operaciones. Ejecución por capítulos. La ejecución del 93,7%, superior al 90%, es la tendencia normal en la Comunidad Autónoma de Extremadura hasta el ejercicio 2006. Se mantiene en porcentajes superiores al 89% en los ejercicios 2007, 2008 y 2009, y se quiebra la tendencia en el ejercicio 2010, un 87,6%. La razón es la ya apuntada anteriormente, el cierre anticipado del ejercicio. Por capítulos, el gasto de personal se ejecuta, como no podía ser de otra manera, prácticamente en su totalidad, el 98,2%. Hay que destacar la importancia en este capítulo de las consejerías de Educación y Sanidad y Dependencia, con el 84% de la totalidad de los créditos de personal. La ejecución del gasto corriente asciende al 92,6%. En relación con el capítulo 3, gasto financiero, si bien en los ejercicios 2006 y anteriores la ejecución se situaba en torno al 50%,
A partir de 2007 se sitúa en términos que oscilan entre el 80 y el 95%. La explicación es clara y la hemos indicado anteriormente. El crecimiento de la deuda de 785 millones de euros a finales de 2007 a 2.112 millones de euros a finales de 2011. En las transferencias corrientes, la ejecución asciende al 97,4%. Los menores porcentajes se sitúan en los capítulos 6 y 7. Y, por otra parte, la ejecución del capítulo 9 asciende al 100%, si se corresponde con las amortizaciones de capital de los créditos. Por agrupaciones de gasto, la ejecución asciende a lo siguiente. El gasto operativo, capítulos 1 y 2, al 97,2%. El gasto corriente, capítulos 1, 2, 3 y 4, 97,3%. Gastos de transferencias, 4 y 7, 94,3%. Y gasto financiero, 98,2%. En relación con las modificaciones de crédito, únicamente destacar que durante el ejercicio se han realizado modificaciones de crédito por importe de 177 millones de euros en el subsector Administración General, con el siguiente detalle. Se distribuyen entre... Vamos a ver. Créditos extraordinarios. Hay un expediente aprobado por el Consejo de Gobierno con carácter urgente el 24 de junio por 51.906.000 euros destinados a sufrir carencias de gasto de personal en los créditos. Ampliaciones de crédito por 45 millones de euros, transferencias positivas y negativas por 130 millones de euros, incorporaciones de remanente por 45 millones de euros, generaciones de crédito por 50 millones de euros, bajas por anulación por 15 millones de euros, redistribuciones positivas y negativas por importe de 9.500.000 euros. Y, por otra parte, en relación con los indicadores presupuestarios, voy a destacar los más importantes. Las magnitudes consolidadas, el déficit público de la comunidad autónoma al 31 de diciembre era de 812 millones de euros, el déficit público por habitante era de 732 euros, y el porcentaje del PIB, en porcentaje sobre el PIB, esto supone un 4,59%. El de endeudamiento total al 31 del 12 era de 2.112 millones de euros. El endeudamiento por habitante asciende a 1.904 euros. La carga financiera, amortización e intereses de la deuda ascendió a 194 millones de euros. Por habitante asciende a 175 euros por habitante. Los ingresos corrientes, capítulos 1 al 5, se reconocieron derechos por 3.876 millones de euros. Los ingresos fiscales, capítulos 1, 2 y 3, impuestos directos e indirectos y tasas y otros ingresos, ascienden a 1.803 millones de euros, lo que supone una carga fiscal por habitante de 1.635 euros. Las obligaciones no financieras reconocidas netas, capítulos 1 a 7, ascendieron a 4.945 millones de euros, lo que determina que las obligaciones reconocidas por habitante ascendieron a 4.458 euros. Y, por último, la inversión total del ejercicio en los capítulos 6 y 7 ascendió a 792 millones de euros, lo que hace una inversión por habitante de 715 euros. En definitiva, y resumiendo, la ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha estado marcada y condicionada por una sobreestimación inicial de ingresos e infradotación inicial de gastos, lo que determina que el 58% del déficit es consecuencia de las deficiencias en la presupuestación. También se provocan las siguientes consecuencias: situación insostenible de déficit y deuda acumulada, con crecimiento progresivo durante los últimos 4 ejercicios, tensiones de liquidez que encuentran en el incremento de la deuda su única fuente de financiación, y, por otra parte, obligación de destinar en los próximos ejercicios importantes cantidades a la amortización de capital e intereses de la deuda, detrayendo recursos del resto de sectores productivos, verdaderos motores del crecimiento económico y la creación de empleo. En relación con las preguntas planteadas, efectivamente el ejercicio 2011 tiene una ejecución normal, pero el elevado porcentaje también es motivado por el desplazamiento de gastos del ejercicio 2010, que, como usted conoce, se cerró anticipadamente. Y la ejecución no viene determinada porque se reconozcan obligaciones al 31 del 12, la ejecución viene determinada
por la orden de cierre del presupuesto hasta el 31, y es la que determina el cierre, la fecha de expedición de los documentos contables, de las autorizaciones y de las disposiciones. Normalmente las O se pueden seguir pagando hasta el 31 del 12 perfectamente. Luego, en relación con la ejecución del presupuesto 2012, se está facilitando cumplidamente en función de lo establecido en la Ley de Presupuesto, trimestral, semestralmente, y se facilita por la intervención y se publica en el DOE, como usted bien sabe. Por otra parte, y para finalizar, termino manifestando en relación con el déficit que, una vez más, el compromiso del Gobierno de Extremadura con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas. Por mi parte, no tengo nada más que exponer. Muchas gracias. A continuación, vamos a continuar el debate con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Antes de iniciar, quiero decirle a don Pedro que tiene la posibilidad de contestar a todos juntos o de contestar individualmente. Tiene la palabra don Pedro Escobar por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes IES. Sí, muy brevemente, para disculparme con don Pedro por mi retraso. Entonces, solo espero que usted pueda facilitarme, si no tiene inconveniente, eso que acabo de leer, porque los datos que usted ha dado necesitan una observación minuciosa, detallada y reflexiva. No hay ningún Entonces, problema. de momento nada más que eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación interviene don Jorge Amado Borrella, representante del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. Señor don Pedro, pues la verdad es que me ha defraudado bastante su intervención, sinceramente se lo digo, sin ánimo de ofender. Y me ha decepcionado porque veo que a usted, el señor consejero, le está contagiando ese discurso maniqueo, simplista, de que todo lo que han hecho los socialistas es malo, feo, en definitiva, todo es malo, y en cambio lo que hacen ustedes, todo es bueno, bonito y barato. Discurso simplista que ya no se lo cree nadie. Ha dicho usted que los presupuestos anteriores, que son poco serios, poco realistas, ficticios, pero en cambio ustedes se gastan el 93% de los mismos. Incluso en los gastos, usted ha hablado de contención de gastos que tuvieron que hacer, los gastos en funcionamiento, que son el capítulo 1 y el capítulo 2, ustedes se gastan el 97%, que ha dicho usted. Había un grado de ejecución del 97%. A eso le une que han hecho un ejercicio de contención de gastos, los nuevos presupuestos muy duros. Me gustaría saber, señor director general, a esta altura, ¿cómo está el capítulo 2 del presupuesto actual? ¿Ha incrementado el capítulo 2? No. Después, si quiere, me responde. Pero hay cosas muy significativas en las modificaciones de crédito, y usted lo sabe. Sin más, una que fue, creo que el viernes, le quitan a los JUDES 60.000 euros porque no tenían para pagar la calefacción de Presidencia. Con eso de la austeridad. Sí. A los JUDES hay una modificación de crédito. Le quitan. Bueno, estoy hablando. Bueno, en definitiva. Señor consejero, creo que la austeridad, usted habla de presupuestos ficticios, pero creo que los ficticios son los presupuestos que han hecho ustedes, y ahora me referiré más detenidamente a ello. Mira, el ejercicio anterior ha dicho, y estamos de acuerdo, que se cerró con un déficit de un 4,5%. Se cerró el ejercicio contable a 31 de diciembre a las 00 horas. No se podía cerrar más tarde porque era imposible. Ustedes agotaron hasta el último momento. El objetivo, ya he dicho cuál era, inflar el déficit. Y por un argumento muy simple, porque los socialistas son unos gastosos y además partimos de un déficit inflado, que desinflarlo es más fácil, y así sacamos pecho diciendo que hacemos un esfuerzo en la contención del gasto. Pero este año, señor director general, señor don Pedro, ustedes no cierran el ejercicio a 31 de diciembre. ¿Verdad que no? No sé si sus señorías saben lo que voy a decir a continuación, incluso no sé si los medios de comunicación saben lo que voy a decir a continuación. Algo muy grave, señor director general, y usted lo sabe.
algo muy grave desde el punto de vista contable, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. El lunes ustedes publicaron en el DOE que el ejercicio contable para este año se cerrará este viernes, el día 5 de octubre. La primera vez en la historia que un ejercicio se termina 3 meses antes de que termine el ejercicio real. Ha habido presupuestos, sí, me lo va a decir en la réplica, que se han cerrado con anterioridad, pero como mucho un mes, no más. Ustedes 3 meses antes, señor director general. Evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Primero, que ustedes no han cumplido con el objetivo del déficit. Han hecho recortes por doquier, han echado profesores a la calle, han cerrado puntos de atención continuada, no paran de hacer recortes y más recortes para cumplir con el objetivo del déficit y no son capaces de hacerlo, y por eso ustedes cierran el ejercicio 3 meses antes, señor director general. Así, la verdad es que cualquiera cumple el objetivo del déficit. ¿Qué van a hacer el año que viene? ¿Van a presupuestar un ejercicio para un año y lo cierran en abril? ¿Cómo van a hacer el año que viene, señor director general? Sinceramente, ¿son ustedes conscientes de lo que han hecho? De verdad se lo digo con toda la sinceridad. ¿Son ustedes conscientes de lo que están haciendo, de esta argucia contable, de esta trampa, para que simplemente cumplir con ese obsesivo objetivo del déficit? Eso sí, esto sí es un presupuesto ficticio, pero con todas las letras, señor director general, y dígaselo a usted al señor consejero, porque sé que usted no tiene culpa, usted es lo que le diga al señor consejero. Esto es hacerse trampas al solitario, y usted lo sabe. Es hacerse trampas al solitario, echar balones fuera, pegan patadas al balón para mandar los gastos al año que viene. ¿Pero se da cuenta de lo que van a ocurrir al año que viene? ¿Usted lo sabe? Imagino que sí. Ustedes van a crear una bola de nieve al año que viene, cada vez más grande. ¿Saben lo que va a pasar en la tesorería? Las tensiones que van a tener en la tesorería por hacer esto. Pero esto no es lo más grave, no es lo más grave que ustedes quieran hacer trampas para cumplir con el objetivo del déficit. Eso no es lo más grave. A nosotros lo que más nos preocupa es que esta medida, esta trampa al solitario, va a provocar un grave parón en nuestra economía extremeña durante 3 meses. Un grave parón. Y lo peor, un freno a las ya escasas políticas sociales del señor Monago. Eso es lo peor, por su obsesión por el déficit, por su obsesión con cumplir con el señor Montoro. Si no, me podría decir usted, señor director general, ¿qué van a hacer con esas subvenciones a colectivos sociales que aún no se han concedido? ¿Cuándo las van a pagar? ¿Las van a conceder finalmente? ¿Las van a pagar? ¿Y con los convenios? Con los convenios con los ayuntamientos, con el AESA, por ejemplo. ¿Se van a ir a la calle la gente que no se pueda contratar? ¿Qué van a hacer? Hay colectivos y entidades que viven prácticamente o sobreviven gracias a las ayudas, a las subvenciones de la Junta de Extremadura. Ya no van a poder contar con ellas como mínimo hasta el año que viene y veremos a ver. ¿Y con las empresas, señor director general? ¿Qué va a ocurrir con las empresas? ¿Con las pymes? ¿Qué va a pasar cuando una empresa emita una factura el viernes? ¿Cuándo la va a cobrar? ¿Sabe usted la debilidad que se encuentran ahora mismo las empresas extremeñas, señor consejero, para que ustedes estén haciendo objetivo... Perdón. ¿No? Sigo. No, es que estaba ahí... Se ha preguntado esto, señor director general, se lo ha preguntado al señor consejero, lo que pueden provocar. En definitiva, lo que van a provocar, si no pagan a las empresas, si no llegan esos convenios a los ayuntamientos, no van a provocar otra cosa que no sea más paro aún. Más paro. Sin duda, esta medida, señor director general, hará que el señor Montoro esté muy contento. Hará que ustedes saquen pecho por ganar una partida al solitario, porque sí, van a ganar una partida al solitario, así cumple con el déficit cualquiera, pero la van a ganar haciéndose trampas a ustedes mismos. Es así de simple. Pero esa enfermiza obsesión que ustedes tienen con el déficit va a provocar, señor director general, que las cifras del desempleo sigan aumentando. Esa trampa contable que han hecho va a provocar que la recesión en nuestra economía sea aún más profunda. Y lo peor, y una de las cosas que más nos preocupa,
es que las medidas, esta trampa que han hecho ustedes, van a provocar que las medidas sociales se paralicen en seco. En definitiva, señor director general, señores del Gobierno de la Junta de Extremadura, ustedes solo piensan en cifras, en déficit, en cuadrar números. Esa es su obsesión. Pero, en cambio, se olvidan de lo más importante. Se olvidan de lo que mi grupo nunca jamás se va a poder olvidar, porque ese es nuestro principal objetivo, por encima de cualquier objetivo, por encima del objetivo del déficit. Ustedes se olvidan de algo que el Partido Socialista jamás se podrá olvidar, que es de una cosa muy simple, pero lo más importante. Se olvidan de las personas. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Amado. A continuación, y para la posición del Partido Popular, tiene la palabra doña Beatriz Villalba Rivas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, director general don Pedro, por venir aquí a explicarnos la ejecución de los presupuestos del 2011, aunque algunos pretendan que dé respuesta a los presupuestos del 2012, que entiendo que por decencia parlamentaria, por el procedimiento parlamentario, si querían hablar de los presupuestos del 2012, lo tendrían que haber dicho en su escrito de comparecencia y no hacer ahora mismo un grito al sol para poder salir en los medios. Como he dicho, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su exposición y, como usted bien ha dicho, ha quedado demostrado algo que este grupo parlamentario ha estado denunciando durante el año pasado. Durante el año pasado, y algunos nos piden que miremos para adelante y que veamos más allá y dejemos atrás la herencia. Este grupo parlamentario lo intenta de forma fehaciente, señor director general, pero con este tipo de comparecencias y este tipo de intervenciones que se producen en esta comisión resulta realmente imposible, porque quieran que no, señor director general, hay algunos que siempre pretenden mirar al pasado y hay algunos que no quieren evolucionar. Con lo que usted nos acaba de comentar, se demuestra que hay una errónea consignación presupuestaria, que en los presupuestos del 2011 se produjo una errónea consignación presupuestaria por parte del antiguo equipo de gobierno. Y se realizó más que nada para cuadrar el déficit, para cuadrar los ingresos y los gastos, porque ellos sabían qué querían gastar, pero no sabían de dónde conseguirlo. Entonces, no fueron valientes, señor director general, y eso se demuestra con la exposición que usted ha hecho aquí ahora mismo. No fueron valientes, no se supieron cuadrar y, en el fondo, les temblaban las piernas cada vez que iban a Madrid y se callaban en sus distintas reivindicaciones. Y así se muestra, porque usted bien ha señalado que hay una sobreestimación de ingresos en deuda histórica, como usted bien ha dicho, que se consignaba, se gastaba, pero no se ingresaba. Una sobreestimación de ingresos en la venta de pisos, como usted bien ha dicho, que se consignaba, se gastaba, pero no se ingresaba. Y una sobreestimación de ingresos en el fondo de cooperación, que se consignaba, se gastaba, pero no se ingresaba. Señor director general, los extremeños, durante años, hemos tenido que aguantar este tipo de medidas presupuestarias, esta sobredimensión del presupuesto para consignar, gastar y no ingresar. Y que los extremeños ya hemos tenido que hacer un esfuerzo superior a la media de todos los españoles, debido más que a nada al desequilibrio en el déficit al cual se ha visto sumergida la economía extremeña gracias al no control presupuestario que realizaba el antiguo Gobierno socialista, al despilfarro del antiguo Gobierno socialista, al del señor Vara. Pues con lo que usted ha dicho aquí, señor director general, queda patente que al antiguo presidente
al antiguo equipo de gobierno le temblaban las piernas para hacer todo lo necesario y todo lo que hacía cada extremeño en su casa. Por ello, realizó una bajada ficticia en los presupuestos de un 7%, cuando en realidad tendría que haber sido del 14% en los presupuestos del 2011, pero por temor, por miedo y porque era un año de elecciones no se hizo y por eso se consignó erróneamente. Asimismo, con su explicación, don Pedro nos cuenta cuán realistas eran los presupuestos del anterior Gobierno. Con el anterior presupuestos nos cuentan qué bien consignaban los gastos necesarios y cómo conocían una administración que había estado en sus manos durante 28 años, que ellos mismos la han plantado, la han regado y ha florecido bajo sus manos. Con estos presupuestos socialistas vemos, señor director general, y con su ejecución, y gracias a su explicación, vemos cómo cuidaban a los extremeños, cómo cuidaban a sus vecinos y cómo se preocupaban por ellos. Dícese que se preocupaban, según dicen, por los ciudadanos y por los vecinos extremeños. Nadie se preocupa por un ciudadano o un vecino extremeño cuando consigna algo que nunca va a cobrar y encima se lo gasta. Así se daña al extremeño, así se hiere al extremeño, porque no va en redundancia de la política social. Y un ejemplo, lo ha dicho usted muy bien, son los gastos en la seguridad social de sus empleados públicos, de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, que se olvidaban de ponerlos en las distintas partidas presupuestarias. Gracias por su explicación, señor director general. Gracias a sus palabras, observamos que los presupuestos del 2011, si no hubiéramos cambiado de gobierno, hubiésemos tenido un déficit del 6%, cuando el antiguo gobierno se comprometió a un déficit inferior. Y que al final, gracias al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación del gobierno al que usted pertenece, al gobierno del señor Monago, y a la dedicación, el esfuerzo y el trabajo de su consejero, el señor Antonio Fernández, se bajó al 4%, al 4,59%. Y así los extremeños han notado, pero menos, los esfuerzos que hemos tenido que hacer todos por no amoldarnos a los gastos e ingresos acordados en etapas anteriores. Ahora, señor director general, este grupo entiende por qué ha molestado tanto unos presupuestos posteriores que fueron realistas, honestos y veraces, como los que presentó el Gobierno al que usted representa. Ahora entiende este grupo parlamentario por qué tanta crítica, ya que, señor director general, en un año de Gobierno del señor Monago se demuestra que es posible hacer política de otra forma. Se demuestra que es posible hacer más con menos, favoreciendo al vecino, mirando por él, mirando por el cumplimiento de la legalidad y sin necesidad de dibujar verdades que no son, porque los extremeños lo que queremos es que nos digan la verdad, aunque duela. Señor director general, necesitamos la regeneración económica que usted está haciendo y que usted plantea. Son nuevos tiempos y nos demuestra que la mala y errónea previsión del presupuesto ha ocasionado y está ocasionando un daño considerable al extremeño. Pero son nuevos tiempos de cambios económicos, imprescindibles para sostener el estado de bienestar del que tanto han presumido los que precisamente no miraron por el mismo. Están defendiendo unos presupuestos ahora mismo, porque se les ha preguntado por ello cuando se les ha citado a unos presupuestos anteriores, realistas, honestos y veraces. Y una última pregunta, señor director general, para que quede claro en esta comisión. A mí me gustaría saber si los fondos en infraestructuras, los fondos FEDER, se han ejecutado, se han sobreejecutado o tenemos algún dinero para gastarlos gracias a la ejecución que hizo el anterior Gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. Para contestación a los grupos parlamentarios tiene la palabra don Pedro Romero.
fondos de infraestructura estaban agotados. El FEDER estaba agotado. En el futuro ejercicio 2013, toda la inversión en infraestructura tiene que ser sufragada con fondos de la comunidad autónoma. Prácticamente insignificante los fondos comunitarios. En relación con lo que ha manifestado el señor Amado, comenta de que he estado hablando de herencia y de pasado. Efectivamente, señor Amado, el presupuesto 2011 es el presupuesto aprobado por el anterior Gobierno del Partido Socialista. No sé qué es lo que tengo que decir. He dado datos objetivos. El presupuesto cuenta con una sobreestimación de ingresos e infradotación de gastos. Los datos contables del sistema de contabilidad de la comunidad autónoma arrojan un déficit al 30 de junio de 551 millones de euros. En relación con las órdenes de cierre, efectivamente, el viernes se cierra el plazo para lo que finaliza el viernes, el plazo para el reconocimiento de nuevos compromisos, fases de retención de crédito, a utilización y disposición. La fase O queda abierta hasta el 31 de diciembre, como usted bien sabe, porque se lo ha leído, y la fase O es la que determina el déficit del ejercicio, los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas. En relación con lo que ha manifestado de que esto no se había realizado nunca, le doy algún dato. El ejercicio 2010, la orden de cierre determinada que la fase D se cerraba el 11 de octubre, 6 días, y la fase O el 8 de diciembre. O sea que la diferencia es manifiesta. Por otra parte, me comenta que qué vamos a hacer con el próximo presupuesto 2013. Lo que sí sé es lo que no vamos a hacer. No vamos a sobreestimar ingresos ni a infradotar gastos. ¿Por qué? Porque eso sí provoca tensiones de tesorería. La sobreestimación de ingresos nos obligaría a recurrir a la acumulación de deuda y a concertar nueva deuda, que es lo que ha estado pasando en los ejercicios anteriores, que implica, aparte de tensiones de tesorería, que en los próximos ejercicios, con unos gastos financieros desorbitados y unas obligaciones de compromisos de amortización de capital de préstamos desorbitadas, eso sí implica atender futuros créditos que deberían ir destinados a las personas, como usted dice. Eso es lo que no vamos a hacer. Y, por último, en relación con el cumplimiento del objetivo de déficit, voy a leerlo. Esto es de la exposición de motivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. La salvaguarda de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar social, como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos. Le vuelvo a manifestar el compromiso del Gobierno de Extremadura con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluido el debate, despedimos a don Pedro Romero y a la persona que le acompaña. Y se levanta la sesión.